nosotros creamos, confirmemos nuestra fe a través de ver el cumplimiento de todas las profecías que hay sobre Jesús. Por eso Lucas comienza mostrando cómo la profecía decía que tenía que venir alguien, o alguien que llamamos el precursor. Ese precursor fue Juan el Bautista, por eso Lucas no comienza con la historia de Jesús sino de Juan, porque estaba profetizado que tenía que venir alguien a anunciar a aquel que vendría. Entonces comienza, muestra cómo Jesús cumple cómo Juan el Bautista cumple esas profecías, y fuera de eso, el que venía tenía una función, y esa función era que tenía que anunciar el ministerio de aquel que vendría. Y efectivamente, cuando Jesús tiene 30 años, Juan el Bautista ve a lo lejos a Jesús y dicen: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice: y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, desde esa perspectiva comienza entonces el ministerio de Jesús. Juan ha cumplido sus profecías, ahora Jesús tenía que cumplir las suyas, y efectivamente empieza su ministerio, miles de personas lo siguen, el Señor nombra discípulos, pero también nombra apóstoles, personas 12 muy especiales, incluyendo a Judas, para que lo acompañen de una manera más cercana, para él enseñarles las verdades que él tenía que expresar. Sin embargo, Jesús se da cuenta que a pesar del éxito de su ministerio hay un problema. La gente lo sigue porque les da comida, porque les da salud, no porque crean en él. Entonces Jesús, en un momento de la historia, para, y a todos, y eso incluye a los apóstoles, les dice: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Y cambia su enseñanza. Y a partir de ahí, ese Jesús que está dando discursos muy entendibles y sencillos, comienza a hablar por parábolas, de las cuales tenemos montones en la Biblia a partir de ese momento. Las parábolas son enseñanzas en las cuales, como dijo el Señor, para que solo el que tenga el entendimiento y el corazón para el Señor las entienda. El que no, no. Tremendo eso. Comienza entonces, sigue Jesús en su ministerio, pero a medida que el Señor va avanzando, el odio por él de los líderes religiosos sigue aumentando. Y llega a puntos increíbles, tan fuertes, que ya han decidido matarlo. Apenas comienza su ministerio, ya lo ven como un estorbo y empiezan a buscar cómo hacerlo tropezar o caer. Lo intentaron durante todo el ministerio del Señor. Ya estamos en la última semana, y en la última semana se intensificó el asunto cuando Jesús entró el famoso Domingo de Ramos, que más bien parece un lunes, que en el día que llegó, y cuando entra el Señor, botan las mesas de los cambistas, y los líderes religiosos se enojan mucho. Dicen: pues este hombre, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que desea? ¿Por qué nos hace tanto daño? Porque perdían muchos adeptos, porque la gente se iba detrás de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús enseñaba con autoridad y no como ellos, que enseñaban a solo por enseñar. Entonces empiezan a buscar durante esa semana, que es la que estamos estudiando, cómo hacerlo tropezar. Le mandan fariseos, le mandan escribas, le mandan hasta herodianos para que tropiecen palabras. Jesús no cae en eso. Jesús termina sus discursos martes, miércoles. Van saliendo del templo y miran unas piedras muy bonitas, el templo estaba en construcción, y el Señor dice: de estas piedras no quedará nada, no quedará piedra sobre piedra. Y empieza a profetizar lo que son los eventos futuros que nosotros conocemos y que el Señor describió allí. Sale de allí y dice que van a preparar la Pascua, y en esa Pascua, durante una parte de la Pascua, el Señor instituye lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Y en esa Santa Cena el Señor anuncia que va a ser traicionado, que lo van a negar, cosas muy difíciles. Y aún así les lava los pies a todos los discípulos, incluyendo a Judas. El Señor le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale a entregar al Señor. El Señor se queda con los discípulos, sigue con ellos. Y cuando ya se ha ido Judas, habla algunas cosas y dice: que vámonos a orar. Y se van a un lugar que ellos acostumbraban a orar, que es el nombre de esta iglesia, que se llama el huerto de Getsemaní. Y van a Getsemaní, que es el lugar donde se muelen las olivas para que saquen su mejor fruto. Y allí en Getsemaní Jesús hace una oración en que le pide ayuda a ellos. Él entiende lo que va a venir. Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y él entiende, y dice la Biblia que él empieza a entender que lo que nunca había tocado lo va a tocar. El pecado va a estar encima de él, va a estar, él lo va a vivir, lo va a sentir, y lo angustia tanto que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y aunque pidió ayuda a los discípulos para que oraran, todos se quedaron dormidos, tristemente. Pero después de una agonía, porque eso fue una aporte muy agonizante, el Señor vence, en el buen sentido de la palabra, pues se para, y cuando se para ya está tranquilo y dice: listo, lo que hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Y entonces toma la decisión, le dice a sus discípulos que se levanten, que ya viene el que me entrega. Y ahí vamos. Cuando los discípulos se levantan todos soñolientos, estamos hablando que son las 12 de la noche, 1 de la mañana, es tardísimo en ese momento.
La luna está en su esplendor. En ese momento había luna llena e iluminaba todo ese sitio. Pero lo que sigue es una escena bastante interesante de personas que literalmente van a cometer una de las injusticias más grandes. Pero el problema no se asuste con la injusticia, porque aunque haya injusticia en el mundo, Dios jamás ha perdido el control de esta tierra, ni de nosotros. Y hoy vamos a hablar de eso, de algo muy, muy fuerte que ocurrió en esos siguientes momentos y que nos va a ayudar a entender algunas verdades en nuestras vidas. Vamos a orar para comenzar. Padre precioso, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Gracias porque solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas, porque solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias porque tú, Señor, eres quien hace y quien obra. Gracias porque tu mano preciosa y maravillosa, Señor, siempre ha estado ahí para todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por esta enseñanza, esta predicación, para que podamos expresarla con claridad. Quita de nuestra mente, perdona pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y ayúdanos a estar limpios delante tuyo para poder hablar y para poder escuchar lo que tienes para nosotros. Ten misericordia a todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una historia de una persona que, al igual que la escena que vamos a ver, respondió en la vida real de una manera amorosa y sacrificial en medio de la oscuridad del momento. Se llama de un señor que se llama Dietrich Bonhoeffer. Me imagino que ustedes hablan alemán, por eso lo pronuncié así, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo, un pastor, un hombre nacido en Alemania, y el señor Bonhoeffer tenía algo muy especial. Era un hombre que estaba viviendo en ese momento bajo el imperio de Adolfo Hitler, pero estaba oponiéndose. Imagínense ser un pastor, un cristiano, en los tiempos de Adolfo Hitler en Alemania, y usted ser alemán. Y este hombre Bonhoeffer, que es un teólogo increíble, opositor del régimen de los nazis, él veía que el país que él tenía, porque él era alemán, cada día tenía más oscuridad, más tinieblas, hacía cada vez cosas más feas. Empezaba el holocausto y cada vez era más y más terrible. Y en un momento, Bonhoeffer experimentó una profunda crisis espiritual, porque su familia también empezó a sentir los efectos de vivir en medio de eso. Su familia fue atacada, le pasaron muchas cosas a nivel personal, y fuera de eso, la cultura era una cultura que cada vez más pagana y que estaba matando judíos. Era muy terrible. Y él sentía, por momentos, porque él mismo lo expresa, como esa desesperanza, ese aislamiento por estar allí. Pero porque las circunstancias políticas y las tragedias personales lo llevaban ahí. Pero él también dice que en medio de todo eso siempre buscaba al Señor y que eso le ayudó a no entrar en la desesperación. Y que entonces continuó predicando a Cristo sabiendo que a pesar de ese ambiente, eso iba a producir un efecto de persecución y de sufrimiento. Y cuando el régimen nazi empezó otra vez a ser más fuerte contra la iglesia en Alemania y a todos los que se oponían a sus prácticas, Bonhoeffer no se quedó callado, sino que con valentía, a pesar de las amenazas y el hecho de que muchos alrededor se habían llenado de miedo y desesperación, él no lo hizo. Y eligió seguir predicando el amor y la justicia hasta arriesgar su propia vida. En 1943 Hitler mandó a empezar a arrestar a todos y a torturarlos para que negaran la fe. Y arrestaron a Bonhoeffer y durante su encarcelamiento experimentó esa lucha espiritual porque nadie se fue con él, quedó solito. Lo aislaron de su familia, de todas sus cosas, y su lucha era física, era espiritual, pero incluso en medio del sufrimiento escribió cartas que hasta el sol de hoy usted puede leer y que son un testimonio de la fe en los momentos en que las tinieblas parecen tener la ventaja o estar ganando. En 1945, antes de su ejecución, lo mataron finalmente, Hitler lo mató. Tuvo un ejemplo conmovedor de algo que se llama amor sacrificial. En una de esas cartas escribió que el amor verdadero se demuestra no cuando las cosas van bien, sino cuando uno da todo por el otro, incluso si eso significa sacrificarse. Y él vivió ese principio, sacrificando su vida para que otros pudieran vivir con la esperanza de un mundo mejor.
La vida de este hombre nos enseña que aún en tiempos de oscuridad espiritual y cuando el mundo nos ataca, cuando las tinieblas, cuando la hora, como dice este texto, la hora de las tinieblas llega, aún en medio de eso podemos responder con amor y sacrificio. Por eso el mensaje de hoy se llama con amor y sacrificio en medio de las tinieblas. Y para ello vamos a usar un texto que nos muestra cómo se responde en esos momentos en que la oscuridad llega y parece estar ganando. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, estamos hablando que Jesús se para del huerto de Getsemaní, le dice a sus discípulos, levántense, ustedes se quedaron dormidos, levántense. Se acerca el que me entrega, él ya sabía, párense, pero Jesús está tranquilo. Y lo interesante de Jesús es que a pesar de que la gente le falla, porque sus discípulos acaban de fallarle, se quedaron dormidos cuando él necesitaba ese apoyo espiritual. Y el Señor les dice, ustedes son de lo peor ahí dejándome botar. ¿No? A ver, nosotros diríamos eso. Sí, yo no entiendo nada, no hay quejas. Al contrario, le dice, levántense, levántense, ya vienen los que me entregan, vengan, párense. Pero él está tranquilo porque él ya sabe. Recuerden que en la oración, en el huerto, Jesús tomó la decisión. Se afirmó, ya el resto era cumplirla. Por eso se para y él ya sabe lo que espera. Tan pronto se levantan, empieza a oírse un ruido. Son montones de personas. Estamos hablando de ahí dice una turba, una multitud de personas. No era un poquito de gente, era un montón de personas que venían. Esa turba viene a arrestar a Jesús. Al frente de esa turba viene un hombre muy conocido, se llama Judas. Viene con un principal del sumo sacerdote, que se llama Malco, más otros más. Viene con guardias del templo y fuera de eso viene con soldados romanos. Era un montón de gente buscando a Jesús. Vienen armados, con palos inicialmente, porque los guardianes del templo no podrían usar armas, pero los romanos sí. Y están listos para todo. Es como un grupo antimotines internacional. O sea, montones de personas de todos los grupos de Israel están ahí. Y vienen por Jesús. También tienen, aparte de los palos, tienen antorchas. Aunque la noche está supremamente iluminada, vienen con antorchas. Pero al frente viene Judas. Ahora, ¿por qué Judas viene al frente? Bueno, para identificar a aquel que tenían que llevarse. Judas sabe que ya fue descubierto. El Señor le dice a Judas de frente en la Santa Cena, en la cena pascual, le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas se para. Y dice, bueno, chao. Y salió. ¿Judas qué hizo? Fue allá donde los principales sacerdotes y dijo, listo, les voy a entregar a Jesús. Está en el aposento alto, porque hasta ahí este momento estaba. Y si no está ahí, después van a salir a orar a Getsemaní. Y efectivamente va donde los líderes religiosos le dice dónde está, traen el grupo de personas, la multitud que viene por Jesús, llegan, seguramente lo buscaron primero en el aposento, no lo encontraron, se fueron para el huerto y efectivamente allá estaba el Señor ya con todo ese grupo de personas. Se gastaron más o menos, entre lo que calculan que durante unas 2-3 horas Judas hizo todo de ir a buscarlos, armar el grupo de personas y se vino, y estamos hablando ya de la medianoche pasada y llega allí. Los enemigos de Jesús lo hicieron a esa hora porque no querían que el pueblo se rebotara. Habían determinado prenderle después de la fiesta porque le tenían miedo al pueblo que la gente se pusiera a defender a Jesús. Entonces mejor hacerlo después de la fiesta. Judas había sido compañero de Jesús durante muchos años. Tenía la confianza del Señor, tenía la confianza de sus compañeros. Es más, era el tesorero del grupo. Imagínense eso. Tremendo. Y aún así, decepcionó profundamente. Este de los 12 era el que le entregaría finalmente al Señor. Su acción repulsiva es muy recordada y además lo hizo por un precio. Lo hizo porque el enfoque de él, tristemente, fue la codicia y la avaricia. La Biblia dice que lo vendió por 30 piezas de plata. Ese ruido de tanta gente, obvio, provocó que los discípulos se pusieran a la expectativa como que, uy, ¿qué pasó? Y obviamente se dieron cuenta que al huerto de Getsemaní habían llegado esa turba de personas, un grupo grande de personas. Había levitas también, dicen los evangelios paralelos.
Y obviamente Herodes estaba ahí. Juan dice que había soldados romanos con un capitán. Eso significa que Herodes supo y dijo y autorizó la operación captura de Jesús. Entonces imagínese para buscar a Jesús, mandar soldados, levitas, soldados del templo, como si fuera un criminal tremendo. Así lo hicieron. Y todo porque la explicación que dieron ellos es que Jesús se hacía pasar por el rey de los judíos. Y le vendieron al imperio romano para que los acompañara, que no había sino un rey, el César, y que había que respetarlo. Y Jesús ponía en entredicho que el César fuera realmente el único. Todos los que estaban allí, no sabemos cuántos, pero podemos decir que eran cientos de personas con esas antorchas. Y era lo más raro de todo, ¿no? En una noche luminosa, porque en esa época la luna es llena en ese lugar, despejada, la noche es bastante luminosa. Estas personas buscaban con antorchas a la luz del mundo. Imagínense buscar con antorchas a la luz del mundo, que es Cristo. Imagínense ir a buscar con espadas y palos al príncipe de paz. Pero fue lo que hicieron. Y todos porque detrás de ellos había alguien que estaba trabajando. Ojo, alguien a quien Dios, por un periodo pequeño de tiempo, le había dado permiso para ejecutar ese plan. Al príncipe de las tinieblas. La Biblia dice que Satanás entró en Judas. Y de ahí para adelante todos los acontecimientos. El príncipe de las tinieblas está teniendo su momento y lo está aprovechando. Los líderes religiosos están frotándose las manos. También dice la Biblia que había ancianos. Todo Israel, todos los principales de Israel estaban ahí. Y enviaron a la gente de toda clase para capturar a Jesús sin un juicio, sin una sentencia, de la manera más injusta que podría hacerse algo así. Y entonces Judas tenía una labor muy especial, tenía que identificar a quién, pues todos era de noche y aunque había una buena iluminación, llevaban las antorchas, no querían confundirse y Judas quería ser claro y al que le diera el beso, eso es lo que Judas había acordado, al que le diera el beso ese era al que tenían que llevar, al que tenían que apresar. Y entonces Judas da uno de los besos más famosos de la historia, un beso para marcar a Jesús. Y lo marcó. Y literalmente se acerca a Jesús y con el mayor respeto, hipócrita, claro está, maestro. Era normal, el beso en la cultura judía, el beso era un saludo de respeto y cercanía, lo vemos en Proverbios, en Romanos. Y Judas lo corrompe para señalar y marcar a Jesús, mostrando su profunda hipocresía. Y Lucas entonces, dice Lucas que Judas se aproximó a Jesús y con mucha reverencia lo besa para que quede completamente identificado. Cuando uno mira eso dice, uy, tremendo, ¿por qué pasó eso? Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que detrás de esos momentos complejos y difíciles, no es que Dios los mande, pero Dios los usa para sus propósitos. La Biblia nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 13, el versículo número 18, Juan 13, 18. No hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, dice el texto, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Lucas nuevamente muestra cómo esto es simplemente el cumplimiento de algo que la Biblia decía. Ese texto está sacado del Antiguo Testamento. También lo encontramos en el Salmo 41:9. Es lo mismo. Y el Señor dice que iba a haber uno que comía con el Señor y iba a traicionarlo. Y efectivamente Judas está haciendo, literalmente cumpliendo aquello que el Señor dijo que iba a ocurrir. Entonces, ¿quién tiene el control? Judas no. Simplemente están ocurriendo las cosas tal cual Dios las ha profetizado. Jesús mantiene el control y esa es la otra cosa que tenemos que tener. Jesús es el dueño de su propia vida. Jesús podría en ese instante poder haber dicho, ángeles, y los ángeles vienen y le sirven, Él es Dios. Pero se quedó quieto. Porque Él entendía que ese era el plan y que Él tenía
y puede y tiene el control sobre la vida. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18. Dice, nadie me la quita, está hablando de la vida misma. Dice, nadie me la quita, dice el texto, diciendo, yo tengo el control sobre la vida. Y por eso dice acá, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Entonces solo es para que entendamos que Jesús ahí no es la víctima. Jesús de manera voluntaria entiende, no, este es el plan. Ahora, ¿Dios le ordenó a Judas que fuera y hiciera esas cosas? No. Judas decidió en su libre albedrío, por su corazón avaro y codicioso, vender al Señor. Y Dios usó la avaricia y la codicia de Judas, quien nunca quiso arrepentirse, aunque tuvo al Salvador del mundo 3 años y medio al frente, para que llevara a cabo tal propósito. Dios usa la maldad de los hombres también para el cumplimiento de sus propósitos. Y por eso Dios responsabiliza al hombre de lo que hace. Porque dice, ¿fue tu decisión? Literal, de manera literal. Y eso nos lleva a una primera aplicación. Judas tenía una doble vida espiritual. Judas sirvió a Dios y al dinero. Y eso nos lleva a unas conclusiones un poco complejas. ¿Qué le parecería a usted que un día que su testimonio fuera, si sabe que Judas oró por mí? ¿Cómo no? Pudo haber pasado. Pues claro que pasó. Usted dice, ¿cómo pasó? Pues claro que pasó. Pasó porque Jesús envió 2 veces, y las que conocemos, a ese grupo. Los mandó, primero 12, los 70, y obviamente ahí iban los discípulos. Y les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. ¿Y usted se imagina que su testimonio sea, yo estaba enfermo y llegó Judas y qué bendición, el muchacho me sanó, qué lindo? Y claro, usted dice, pero ¿cómo un pagano de esos que se fue para el infierno va? Pues a ver, es que la salvación proviene del Señor. Lo que Judas tuvo fue la autoridad del Señor para ejercer por un momento algo que el Señor le mandó. Pero una vez hizo la tarea, Dios le quitó esa autoridad. Eso es diferente a la salvación. El Señor no le dio la salvación para que hiciera esas cosas. Le dio la autoridad por un periodo de tiempo para que las ejecutara. Y la Biblia dice que cuando venían todos gozosos porque habían tenido victoria sobre Satanás y el mundo de las tinieblas. Y Jesús dijo, yo veía caer a Satanás, o sea, Dios veía, el Señor mismo veía cómo Satanás era derrotado. ¡Wow! Por eso no nos extraña que la Biblia diga que hay personas que un día están frente a Dios y le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hicimos sanidades y milagros. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Yo no los conozco a usted, yo no sé quién es usted, no tengo ni idea quién es usted. Tremendo. Y entonces lo que está diciendo el Señor en este texto es que Judas, aunque fue utilizado por el Señor, nunca llegó a lo que tenía que llegar, y era a creer genuinamente en Jesús como su Señor y Salvador. Y por eso en esta escena tan triste, él va y entrega al Señor. Y la forma en que lo hace es bien interesante, versículo 48. Ahora, ¿qué haría usted si tuviera enfrente a la persona que sabe que lo está traicionando y que está siendo hipócrita en la cara suya, así de frente todo? ¿Usted qué haría? A, torcerle el pescuezo. B, volvérselo a torcer, pero más duro. ¿Usted le daría amor y compasión? Qué difícil, ¿no? Pero lo que hace Jesús es increíble. Jesús no le dice a Judas, realmente yo he conocido gente mala en la vida, pero usted sí. No hay una crítica, no hay un juzgamiento. El Señor usa una técnica griega de una pregunta retórica que busca que la persona caiga en cuenta de algo. Eso es lo que Él hace. La pregunta que el Señor le hace es,
con un beso entregas al Hijo del Hombre? Le está diciendo, en otras palabras, ¿tú entiendes lo que estás haciendo? ¿Lo vas a hacer? ¿Así se entrega al Hijo del Hombre? ¿Qué pasó por la mente de Judas? No sabemos. Ojalá un día cuando lleguemos al cielo debe haber una biblioteca, espero. Pensamientos de Judas en el día de la entrega de Jesús. Sería espectacular saber qué pasó por esa mente. Pero Jesús lo que quiso con Judas, aún en ese momento, que es de un terrible momento de oscuridad, fue darle una oportunidad y decirle, ¿vas a hacer esto de verdad? ¿En serio? ¿Vas a hacerlo? ¿Me vas a entregar con un beso? ¿Seguro? ¡Wow! Pero recuerden, Judas no fue un títere. Su traición fue un acto de libre albedrío que Dios usó para cumplir su plan. Judas es como un político que promete lealtad a su partido, pero filtra información de su partido a la oposición. ¿Para qué? Para conseguir sus propósitos. Literal, eso es lo que hace Judas. Y el beso de Judas es el símbolo máximo de la perversión religiosa. Religiosidad pura. Pero no le den tan duro al pobre muchacho. Él no es el primero que da besos hipócritas. Hay varios en la Biblia que lo hicieron. Besos que matan, para decirle un nombre así bien interesante. En 2 de Samuel 15, 1 al 6, hubo un muchacho que se llamaba Absalón. Ese muchacho, Absalón, quería ser rey por encima de su papá, que era David. Y el muchacho se inventó una treta para que la gente lo siguiera, para ganar puntos con la gente. Y el texto dice que se hizo de 50 caballos, 50 hombres, carros y caballos que corrieran delante de él. Eso está en 2 de Samuel 15, 1 al 6. Y dice que se levantaba y iba junto al camino, y cuando alguien venía hacia el rey, Absalón lo llamaba y le decía, ¿usted de qué ciudad es? ¿De qué tribu es usted? Y Absalón le decía, uy, chévere sus palabras, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Dijo, si yo fuera rey, yo sí lo escucharía a usted. Yo de verdad sí me pondría ahí al frente, que es lo que usted quiere, trataría de eso. ¿Quién me pusiera de juez? Decía él. Y el versículo 5 dice lo del beso, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y decía, no, 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 venga, todo humilde, venga. Lo besaba, no, de verdad me preocupas tú. Ush, hipócrita. Esos besos que matan. Y no es el único, también aparecen en Jeremías 23, 21 los falsos profetas de Jeremías, que hablaban en el nombre de Dios pero seguían sus propios intereses y actuaban de manera hipócrita y también daban besitos para hacer eso. Así que Judas no es el primero que juega a eso, pero el Señor le dice literalmente a Judas que con un beso me entregas al Hijo del Hombre. ¡Wow! Interesante. Cuando él dice el Hijo del Hombre, el Señor está hablando de la posición, de él como se miraba él mismo. Te estás entregando a Dios hecho hombre. Ese es un nombre, el Hijo del Hombre, es una forma de decir, ¿en serio? ¿Esa es la manera que vas a entregar al Dios hecho hombre? El beso significa amistad, afecto, pero aquí significa traición con el Señor. Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y por eso sabe todas las cosas y no las evita, porque sabe que esa es la forma en que se cumple específicamente las profecías. Una cosa muy, muy, muy fuerte, muy, muy brava en ese punto. Hay que tener cuidado de que la vida no sea como la de nosotros, no sea como la de Judas, una pantalla. Que amemos a Dios y otro montón de cosas. Y el solo hecho de que haya otras cosas incluidas demuestra que nuestro amor con Dios no es genuino. Ese es un gran problema. No podemos servir a dos señores, dice la Biblia. Y entonces ocurrió algo increíble. La turba está ahí molestando a Jesús. Todos tratan de venirse encima del Señor. Y el versículo 49 de Lucas nos dice que viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Los discípulos, en este caso, todos los discípulos, los 11 que quedaban, porque Judas ya se había ido para el otro lado, todos, en ese momento, todos valientes, Señor, sacamos las espadas que tenemos, nos rebotamos aquí, frenteamos esto.
Ahora, muy valientes. ¿Cuántas espadas tenían? Dos. Dos contra una multitud de 1000, de más de 1000. Dos. Pero bueno, se les alaba el momento. Pero como los momentos son solo momentos, los evangelios narran que aunque inicialmente dijeron, listos, venga a ver cuántos son. Y le dijeron al Señor, listo. También dice que como a los pocos minutos, un poquito, unos segundos después, empezaron a salir corriendo. Y abandonaron todos al Señor. Una valentía de minutos, de segundos. Y lo abandonaron. Ahora, ellos le preguntaron al Señor, ¿heriremos a espada? Pero lo interesante es que no esperaron la respuesta. No esperaron. Y eso es algo grave. Ahora, heriremos a espada también revela algo terrible. Revela que en la mente de ellos estaban pensando, Jesús es un líder militar que nos va a ayudar y vamos, este es el momento de la acción. Vamos a trabajar para acabar con este imperio. Y bueno, es así como ellos lo pensaban. Y no entendían que Jesús no venía a eso, que su reino no era de un reino militar o que iba a conquistar. Y por eso le preguntan, dicho de otra manera, ¿hacemos uso de las espadas, Señor? Temerosos, fuerte decir eso en medio de toda esa gente. Aunque al instante también lo abandonaron. Pero en ese momento, así como de así todos prendidos como con bastante emoción, sale el de siempre, el que siempre tiene que meter la cuchara. Pedro. Es que él tiene una camiseta que dice yo quiero participar. El tipo es siempre, él es todo impulsivo, ya, yo, él siempre. Todas las escenas, él va, se mete, ¿qué tal cosa? Pum, se bota al agua. Lo vemos haciendo cosas increíbles porque él es así. Y claro, y el Señor no ha respondido nada. Y Pedro saca una daga, porque no es una espada, sino una daga. Así, y dice, pues ¿sabe qué? ¡Trum! Y de una, y va y le baja la oreja a ese pobre muchacho. En medio de su rabia, de su emoción. Terrible. Y lo hace, y el texto lo dice. Versículo número 50. Y uno de ellos, que los paralelos nos dicen que fue Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote. Es más, sabemos que se llama Malco. Y le cortó la oreja derecha. Chévere ver esa escena en video, ¿no? Uy, ya cayó. Eso debe haber sido impresionante, ver una oreja cayendo, la sangre volando así por todos los lados. Eso debe haber sido muy, muy, muy fuerte. Ahora piensa una cosa, todos los que están con el siervo dicen, ¿qué? Pues tenemos palos, tenemos a los soldados romanos, pues acabemos con él. También podrían en ese momento haberse armado la grande y haber acabado con todos los discípulos, incluyendo y con el Señor. Y entonces le baja la oreja a Malco y el Señor inmediatamente reacciona ante lo que acaba de hacer Pedro. Y lo más interesante que vemos acá es que es el fruto de la impulsividad. No esperó la respuesta de Jesús, sino que algunos, y tristemente tenemos, o algunos son muy impulsivos a veces en lo que hacen. No piensan para actuar y actúan mal, de maneras que no glorifican y que no exaltan el nombre del Señor. Ese es el asunto. Pero al instante el Señor responde, y eso es algo muy bonito. Jesús les dice en el versículo número 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, ya. Y es un imperativo. ¿Sabe qué? Quietos ahí, porque claro, acabo de bajarle la oreja a pobre Malco, pues ¿qué van a hacer los de allá? Pues se van a venir a atacar. Y él dice, ¿quién? Y el Señor, en su infinita misericordia, logró detener lo que iba a pasar. Y vemos algo increíble, dice el texto, Jesús le dijo, basta ya, y tocando la oreja le sanó. Eso es una cosa tremenda. Jesús está, y la Biblia lo va a decir más adelante, que es la hora de las tinieblas. Las tinieblas están teniendo el control en ese momento, la maldad, el mal, los malos. Dios les está permitiendo que actúen. Los malos creen que es para ganar. Dios dice, no, es para que cumplan mis propósitos, es totalmente diferente. Pero los deja. ¿Y qué pasa cuando en su vida todas las cosas se empiezan a acumular y como que llega la hora de las tinieblas, nuestra hora de las tinieblas? ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona? Y el Señor reacciona increíblemente con amor y sacrificio. Recoge la oreja y simplemente
Y ya, y quedó increíble, o sea, espectacular. Ahora, tiene que, yo quisiera ver la cara de Malco cuando, ¡ah! ¿En serio? Aquí está, sí, ahí está. La cara de los otros que vieron el chorro de sangre, que vieron todo. Pero también la tristeza de ver que aunque el Señor acaba de hacer un milagro de misericordia en el cuerpo de esa persona, no los va a detener para llevárselo. Esa es la necedad humana. Yo puedo ver a Dios actuando aquí, haciendo cosas por mí, y todavía dice, pues sabe que pues no me voy con usted, no lo va a seguir. Y lo voltea. Uy, y eso fue lo que pasó. El Señor había sido, y Mateo nos dice que el Señor fue tan claro con ellos. En Mateo 26:52 el Señor dio una frase contundente respecto a la usar la espada. Dice el texto, los que toman a espada, perecerán. El Señor no acepta ninguna clase de violencia como el medio para obtener victoria. No lo acepta, no es algo que Él pase. Es increíble eso. El reino del Señor se basa en su amor y no en su fuerza. Y no es una idea nueva. El Señor ya lo había dicho con los profetas antes, que su reino no se ganaba con espada. Y tenemos un versículo fantástico en el libro de Zacarías. ¿Tú Zacarías? 4:6. Zacarías 4:6. Sobre todo la última parte, cuando está hablando con Zorobabel. Y dice, no con ejército, sino con mi espíritu, dice el texto. Voy a ponerlo aquí mismo para que quede los dos versículos, la otra parte ahí. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las peleas con el Señor se hacen con Él, en relación con Él, con su espíritu se pelean. Él pelea por nosotros. No es para estarse agarrando usted y forzar las cosas de maneras humanas. Eso no se hace. Ellos querían un reino terrenal y victorioso, humano, y el Señor quiere otra clase de reino. Es un contraste, un reino de amor y no de fuerza. Señores, Dios no justifica la violencia en el nombre de Dios, en ninguna etapa de la era de este mundo. En ningún momento Dios justifica la violencia en el nombre de Dios. No es lo que pide. El Señor pide respuestas que lo glorifiquen. Y para eso ya dio ejemplo en ese huerto. Y da un ejemplo increíble. Amor y sacrificio en la hora más oscura, en la hora en que las tinieblas tienen el control. Impresionante. Pedro quería un Mesías guerrero, pero Jesús vino como siervo sufriente. Nada que ver. Y la espada de Pedro representa la mentalidad humana de buscar las cosas como sea y por la fuerza. Pero el Señor dice, no es así. Así estemos en el punto más complicado, como Bonhoeffer cuando vimos la escena. Hay que mantenernos firmes y seguir haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahora, a veces olvidamos que estas enseñanzas no están solo en esta parte de la Biblia, que el Señor las ha enseñado, ya nos ha mostrado ese principio en otras partes, de que nosotros no nos vengamos aunque tengamos la oportunidad, no usamos la fuerza. Como cuando David no mató a Saúl, cuando Saúl se metió a la cueva, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo David? No lo tocó. Nada, no quiso tocarlo, aunque tenía poderlo cogido y tin. No lo quiso hacer, porque él confiaba en el plan de Dios y en la justicia divina. O en el caso de Eliseo con los sirios, en una escena en Segunda de Reyes 6:22, los sirios están persiguiendo a Eliseo y Eliseo, en lugar de acabarlos y todo, les dice, yo los veo como que ustedes tienen como hambrecita, venga, les doy de comer, y les da de comer. Les provee comida para sus enemigos. Esa es la manera en que se trabajan esas cosas. Y entonces el Señor toca y sana. Ese es el último milagro que vamos a ver antes de la cruz. Toca y queda sano. ¡Wow! Ahora, más grave todavía, y más chévere, más increíble lo que hace Jesús. En la cultura judía, tocar a un enemigo era impuro. Y Jesús dice, no tengo problema en tocarlo y en sanarlo, en demostrarle amor y sacrificarme por él. Venga, pum, y se la puso. ¡Wow! Pero esa oreja para muchos es el símbolo de la sordera espiritual.
que muchos tienen hoy, hasta el sol de hoy. No quieren escuchar, aunque Jesús hace cosas por ellos, aunque el Señor hace cosas increíbles, la gente hoy no quiere escucharlo. Por eso lo que el Señor está llamando con esta escena, en este punto específicamente, es amar a los enemigos, a los que están ahí al frente. Y qué duro es eso a veces para nosotros. Es entender que hay planes más grandes con ellos, que Dios tiene propósitos más eternos con ellos, y aunque a nosotros nos cueste comprenderlos en este momento, Señor, tú tienes un plan con ellos. Como por ejemplo con José. José entendió que el plan de Dios, aunque pasó cosas muy difíciles y lo vendieron sus hermanos y estuvo encarcelado, y lo acusaron de cosas injustas, y aunque ahora tiene el poder para acabar con los que lo metieron en ese asunto, ¿qué hace José? Él entiende lo que Dios hace y es lo que Dios pide, que a veces no comprendemos. Ahora, José lo entendió de una, no, José lo entendió hasta después que pasaron las cosas, pero José mientras tanto confió en el Señor. Como dice Génesis 50:20, ¿se acuerdan de Génesis 50:20? Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Para mantener con vida a mucho pueblo. Wow. Y yo sé que es duro, es muy difícil uno decir, ¿puede haber algo bueno en esta persona si yo la sirvo? Sí, pues increíblemente Dios, no es que haya algo bueno en la persona, es que Dios puede usar eso por un propósito para Él. Y eso es lo que me debería a mí importar. Señor, esto es lo que me pides hacer. No sé qué propósito tendrás, pero yo no estoy para juzgarte a ti, para cuestionarte a ti, estoy para confiar en ti. Que esa es la parte que el Señor nos llama a hacer hoy, a confiar en Él sin importar lo que pasa. Jesús a lo largo de su vida sanó a muchas personas, al siervo del centurión, y a muchos otros, a ciegos, a cojos, a gente que tenía sordera, mudez, y lo hizo de muchas maneras porque a eso vino. Pero lo increíble de esta escena es que nunca dejó de hacer lo que vino a hacer, a pesar de que la hora era terrible, era oscura y era la hora de las tinieblas, como lo dice el versículo 52 y el versículo número 53. Cuando llegamos al versículo número 52 de Lucas, ahí vamos. Dice lo siguiente. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¡Wow! Y el Señor entonces habla a esos líderes religiosos que han llegado hasta ese punto y les dice algo que es verdad, los nombra a todos para hacerlos responsables. Literalmente hace la lista de todos los que participan en ese complot contra el Señor y dice que estaban los sacerdotes, jefes de la guardia y del templo, ancianos. Dice, todos ustedes, yo he sido transparente, he estado frente a ustedes predicando de día, a la luz. Ustedes me han formulado preguntas, yo les he respondido. Y es una pregunta retórica, les pregunta, ¿en serio? Porque básicamente así es como comienza el texto. Dice, contra mí, como contra un ladrón habéis salido con espadas y ¿en serio? ¿Soy un ladrón? He estado en público de ustedes, les he respondido las preguntas, pero ustedes me tratan, la palabra se traduce como un malhechor de la peor clase, como un salteador, un bandido, es lo que se traduce la palabra. ¿Yo he sido un bandido? Ellos tenían que responder. Es una pregunta retórica que implica que la persona que la escucha tiene que respondérsela. ¿Yo he estado frente a ustedes como un bandido, he hecho todo a escondidas? ¡Wow! Nadie fue a ese huerto y le dijo, te estamos prendiendo porque tú hiciste esto. Nada. Solo venimos por ti sin explicaciones, sin juicios, sin nada. Por eso el Señor dice, todos los días, he estado en el templo montones de días con ustedes. Y nunca, ustedes no
Le respondí cada pregunta. Pero entendamos que detrás de eso lo que había pasado es que jamás hombre alguno había hablado como Jesús. Que la gente veía que Jesús hablaba con autoridad, no como los líderes religiosos que ellos decían no tienen autoridad. Jesús habla y se siente que la autoridad está ahí en cada cosa que él dice. Esa era la gran diferencia que había entre uno y otros. Y entonces Jesús sale con esa frase, mas esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Dice que es vuestra hora. La palabra hora significa una porción de tiempo específica. No es algo que va a durar siempre, es un momento dado, alguien que te regala, toma, tienes esta hora para hacer esto. Y el Señor dice, pero tranquilos, yo entiendo que esta es la hora en que ustedes, la potestad de las tinieblas, tiene que trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Es la hora en que el control de los poderes del mal ejercitan su poder sobre Jesús. Por eso Jesús es hecho prisionero, no por la incapacidad de Jesús para librarse de ese momento. Jesús podría haber dicho, ángeles, Él es Dios. O fuego del cielo cae, y no lo hizo porque sabía que tenía que cumplirse lo que tenía que cumplirse. Y Dios en ese instante deja pasar por unas horas al poder de las tinieblas. Las fuerzas del mal, todas, se unen contra el Salvador del mundo. Todas estaban en aquellas personas que están viendo la escena, porque aunque acaban de ver un milagro, no les importa. No me interesa si hago un milagro, no quiero seguirlo. Pero así tenía que ser, porque las escrituras profetizaban que eso era lo que tenía que pasar. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, el versículo 7 dice, fue oprimido y afligido, no abrió su boca. Dice también el texto en Isaías 50, estoy en Isaías capítulo 53, versículo número 7, Isaías 53, 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca como un cordero. Dice, angustiado y afligido no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Tenía que cumplirse. Pero aún así, la Biblia dice que ellos son responsables totalmente delante de Dios. ¡Wow! Por la perversidad que estaban cometiendo. Por eso quiero preguntarle, ¿cómo está respondiendo usted a ese momento cuando las tinieblas, por algún momento, toman el control de todo lo que nos rodea? Es claro lo que el Señor pide aquí en este texto. El Señor dice, yo quiero que nos comportemos, que confiemos en la soberanía de Dios en medio de la crisis. Esto es lo que Él quiere. Que en medio de cualquier crisis que usted tenga, Señor, yo confío en tu soberanía, las cosas no están saliendo como yo quiero, pero tienes un plan, confío plenamente en tu soberanía. No se asusten. Y la otra cosa, no teman a la oscuridad espiritual que nos rodea. No teman a eso. Hay gente que dice, pastor, este mundo cada vez está más perverso, cada vez está más coche. Sí, así es. Y les tengo noticias, va a empeorar. O sea, y está así en la Biblia, no hay problema, eso es lo que va a pasar. Y entonces salimos corriendo, cedemos a eso. ¿Qué pasó con Daniel cuando le tocó ir a Babilonia y enfrentarse a esa cultura pagana, repagana, que hasta le pusieron el nombre de un dios? ¿Qué dijo? ¿Me rindo? Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y se mantuvo firme. Como tiene que ser. Por eso el llamado en esta mañana es a confiar en la soberanía de Dios en medio de la crisis. Y que en medio de la crisis, ojo, ir más allá. No solo es confiar en que Dios es soberano, sino que si puede ofrecer amor y sacrificio, como lo hemos visto, hágalo. Que eso es todavía más. Wow. Y un dicho de un hombre llamado Carson dijo, las tinieblas tienen permiso, pero no la última palabra. Nunca tienen la última palabra. Puede hacer eso, el Señor ya lo hizo antes.
Cuando Job se acuerda que prestó a Job por un ratico a Satanás. Pero no tenía Satanás la última palabra. El Señor le dijo, todo menos su vida. Y no lo pudo matar. Por eso la pregunta es que hoy tenemos que hacernos nosotros es, ¿estoy confiando en la soberanía de Dios en medio de la crisis? ¿Y estoy dispuesto en medio de eso a intentar dar amor y sacrificio? Y usted dice, uy, eso es duro, claro que es duro. Solo pensarlo y uno dice, uy, eso es una cosa fuerte. Pero el Señor dice que eso es lo que desea de nosotros, que quiere que sea así. Señores, en ese huerto Jesús no fue víctima pasiva. Fue alguien activo en la historia. Su arresto cumplió las profecías y reveló su amor y su sacrificio a pesar de esas cosas. Y vamos a terminar con 3 cositas. Una reflexión. ¿Tenemos máscaras religiosas como Judas? Judas hoy en día sería alguien que asiste a la iglesia 3 años y medio. Es un diácono, de los que separan la puerta. No. Es un diácono que recoge las ofrendas. Ok, de los que recogen las ofrendas, para hacer el ejemplo. 3 años y medio. Mano, cerquita y al liderazgo de la iglesia. Pero no era creyente. Porque tenía una máscara religiosa. No había entregado genuinamente su vida al Señor. Solo hay 2 maneras, o tenemos máscaras o somos auténticos como Jesús. Sin ser perfectos, pero intentando serlo. Y la otra cosa es el desafío que nos genera este texto. El desafío es, ¿cómo vas a responder a la traición? Jesús lo hizo con perdón. ¿Cómo vas a responder a la violencia? Jesús lo hizo con paz. ¿Y cómo vas a responder a las tinieblas? La respuesta debería ser con la luz de Cristo, con lo que Él me guíe en esos momentos. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es Primera de Pedro, para terminar hoy, nos recuerda la misma verdad, por una sencilla razón que el Señor puso en su palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso quité el pedacito que está ahí, porque quiero resaltar la última parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El Señor sabe que están las tinieblas acá y que cada día son más densas y más grandes. Pero el llamado del Señor es a que seamos luz en medio de eso. Y que en medio de eso, esa luz sea tan grande que se note el amor y el sacrificio para aquellos incluso que nos hacen daño. Hermanos, que el Señor nos ayude y podamos trabajar y vivir esas verdades a la luz de la palabra de Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de cómo somos, nos has amado, Señor. No lo merecemos. Señor, lo que vemos hoy nos anima a confiar en tu soberanía, aún en las horas más complejas o difíciles, oscuras que podamos o puedan venir o se hayan vivido, a una confianza plena en ti, Señor. A entender que aunque esta cultura siga manejada por el reino de las tinieblas y cada vez más densa, no hay que temer porque en medio de todo tú resplandeces, Señor. Ayúdanos a comprender esa verdad y a mostrarle al mundo, como veíamos en el último versículo, a reflejar la luz admirable, Señor, la que nos sacó de aquellas tinieblas donde ya no vivimos.
Por eso te pedimos que nos guíes a que eso se haga real, se haga vivo. Pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.